Bien, iniciamos un nuevo bloque de contenido. Si lo anterior o hasta ahora todo lo que hemos visto estaba, digamos, incluido dentro de lo que se llama la geometría plana, nos iniciamos ahora con el estudio del bloque de geometría descriptiva. Y dentro de la geometría descriptiva vamos a ir viendo y estudiando los sistemas de representación. Antes de iniciarme directamente en lo que es la definición de geometría descriptiva y hablar un poco de los sistemas de representación, me gustaría hacer una introducción. Bien, cuando tenemos un objeto de la realidad y este puede representarse sobre una superficie plana, como lo tenemos por ejemplo aquí, os enseño, ¿vale? Tengo aquí en mis manos una caja. Bien, una caja con unas dimensiones es una caja, un objeto de lo que podemos encontrarnos a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Bien, digo que esta caja, que es un objeto tridimensional, puede pasar al mundo bidimensional, que sería este otro que yo tengo aquí. Vemos entonces cómo es posible que nosotros podamos representar objetos de 3 dimensiones, como el que tengo aquí en mis manos. Yo pueda representarlo al mundo tridimensional, pero también es posible que yo parta de estas representaciones que tenemos aquí, que son, digamos, varias modalidades de representar ese objeto tridimensional, y yo a partir de aquí, de esta representación del mundo bidimensional, yo pueda llegar a construir el objeto tridimensional. Igualmente yo puedo del mundo bidimensional pasar de una a otra modalidad. Aquí tenemos 4 modalidades diferentes de representar un objeto tridimensional. Es decir, la posibilidad de ir del mundo tridimensional al bidimensional. La posibilidad de pasar de una modalidad de representación bidimensional a otra. Y la posibilidad de estar en el mundo bidimensional y volver al mundo tridimensional son las posibilidades que nos está ofreciendo, que nos va a ofrecer este nuevo bloque de contenidos que se llama geometría descriptiva. En el mundo del diseño se trabaja con representación de objetos reales que pueden hacerse mediante 2 posibilidades, bien con modelos volumétricos, que es lo que habitualmente conocemos como las maquetas, que vosotros habéis trabajado alguna vez en tecnología. Pues podemos trabajar mediante modelos volumétricos o mediante modelos gráficos. Esto que tenéis aquí, estos ejemplos que tenéis aquí, son modelos gráficos que se corresponden con lo que se llaman sistemas de representación. En este sentido, la geometría descriptiva es el bloque de contenido que vamos a iniciar ahora y que nos va a facilitar mediante los sistemas de representación la representación plana y exacta de objetos reales, de manera que queden bien definidos. Es decir, nos va a permitir que objetos que nosotros tenemos en nuestro entorno de 3 dimensiones, un ejemplo de un objeto de 3 dimensiones, este que yo tengo aquí en la mano, el poder representarlo de manera exacta y precisa sobre la superficie de un papel, eso es lo que nos va a permitir el estudio de la geometría descriptiva. Por lo tanto, podemos considerar que el objetivo final de la geometría descriptiva es la representación y manipulación sobre el plano de formas y cuerpos volumétricos situados en nuestro entorno. Bien, para ello es preciso hablar de un acto que es el que se denomina proyección. Tengo aquí un esquema hecho para que podamos verlo fácilmente y además está bien dibujado para que ustedes puedan tomar nota después, ¿vale? ¿En qué consiste la geometría descriptiva? La geometría descriptiva consiste en proyectar. Y dice, bueno, ¿y qué es una proyección?
Una proyección no es más que la silueta de un objeto tridimensional, la silueta que se produce de un objeto tridimensional sobre un plano. Aquí bien podéis ver, no estamos ya con la caja, sino estamos ya con otro objeto y con otro ejemplo. Pudiéramos tener aquí este cuerpo tridimensional que está en el espacio, está en el aire, y este objeto puede llegar a producir esta silueta que se encuentra aquí sobre este plano. Vale, pues a esta silueta que tenemos aquí rayada, a la silueta de este objeto que está en el espacio y esta silueta que se encuentra sobre un plano, a esto es lo que se llama proyección, ¿vale? Repito entonces que la proyección es la representación de la silueta de un objeto tridimensional sobre un plano. Bien, un aspecto importante, una vez que hemos definido ya lo que es la proyección, se entiende por tanto que sería silueta, es una silueta de un objeto tridimensional sobre un plano. Una vez que nosotros ya definimos lo que es proyección, a continuación tendremos que hablar de los elementos que intervienen en la proyección, porque hay una serie de elementos que nos permiten a nosotros que un objeto, este que tengo yo aquí, que se encuentra en el espacio, pueda llegar a producir una sombra sobre un plano. ¿Y qué elementos son esos? Los elementos son el foco o centro de proyección, los rayos proyectantes, lógicamente el objeto, debemos de contar con un objeto al cual queramos obtenerle la silueta. Nos encontramos también con los planos de proyección y finalmente nos encontramos con la proyección. Digamos que este es el producto final. Nosotros queremos conseguir una proyección y para ello es necesario contar con esta serie de elementos. Bien, vamos a definir cada uno de esos elementos. Bien, en primer lugar tenemos aquí, hemos colocado aquí foco o centro de proyección. Aquí tenemos el foco. Centro de proyección. ¿Qué es el foco, el centro de proyección? El foco, el centro de proyección es un punto desde el cual van a partir los rayos proyectantes. Si ustedes se fijan aquí tenemos un punto y de ese punto están saliendo unas líneas que van a ir pasando por todos los vértices del objeto tridimensional que nosotros tenemos en el espacio. De tal manera que esos rayos llegan a chocar o incidir sobre un plano situado debajo de ese objeto y va provocando unos puntos. Esos puntos unidos nos van a dar lugar a la silueta. Bien, así que pues volvemos a insistir que foco o centro de proyección es el punto desde el cual parten los rayos proyectantes que van a pasar por los puntos del objeto llegando al plano, que es el lugar donde se produce la silueta y donde se genera la proyección del objeto. Bien, en segundo lugar tenemos los rayos proyectantes. ¿Qué son los rayos proyectantes? Son estas líneas imaginarias que están pasando por cada uno de los vértices del objeto y que vuelvo a recordar que van a partir del foco. Bien, esas líneas que van a pasar por cada uno de los vértices del objeto tridimensional y que van a llegar luego al plano provocando su silueta, la silueta del objeto, a esas líneas se le llaman rayos proyectantes. Estos chocan, como he dicho, con el plano y van a generar una serie de puntos que son los que tenemos aquí, A, B', C' y D'. Estos unidos dan lugar a la proyección. Bien, y por último nos encontramos con otro elemento, que es este elemento que tenemos aquí, este otro elemento, que como bien dice aquí, es el plano de proyección. Es el lugar donde tiene lugar la proyección o silueta del objeto tridimensional. El sitio, el espacio donde, o la superficie plana donde nosotros encontramos la proyección de ese objeto, ese es el plano de proyección. Ni que decir tiene que evidentemente tendremos que contar
con un objeto, porque sin el objeto no podemos proyectar. Bien, analizado entonces qué es la proyección, qué son los elementos de proyección, nos vamos a un tercer punto, y este tercer punto sería o comprendería lo que se llaman los tipos de proyección. Como bien dicen aquí, cilíndrica y cónica. Efectivamente, los tipos de proyección se diferencian en dos grandes grupos: las proyecciones cilíndricas y las proyecciones cónicas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Aquí mismo en este mismo esquema podemos trabajarla. La proyección cilíndrica se produce cuando el foco o el centro de proyección se encuentran en un punto impropio, es decir, se encuentra en un punto del infinito. Este esquema que tenemos aquí, representaría una proyección cilíndrica. ¿Y por qué esa proyección cilíndrica? Pues fácil de detectar, porque los rayos proyectantes que ustedes están viendo aquí, estos que son los rayos proyectantes, esos rayos proyectantes, si se fijan, son paralelos entre sí. Así que el caso en que nosotros tengamos un tipo de proyección en el cual los rayos proyectantes sean paralelos entre sí, nos encontraríamos con una proyección cilíndrica. El foco o centro de proyección, en este caso, en este ejemplo B, podríamos llamarle, ¿vale? El foco es un punto impropio, un punto que se encuentra en el infinito. Al encontrarse en un punto del infinito, eso provoca que los rayos proyectantes sean paralelos entre sí. Dentro, además de las proyecciones cilíndricas, nos encontramos con dos modalidades. Esta que tenemos aquí representada, que sería la proyección cilíndrica ortogonal. ¿Por qué se llama cilíndrica ortogonal? Se llama cilíndrica ortogonal porque los rayos proyectantes, además de ser paralelos, inciden perpendicularmente al plano de proyección. Si vosotros fijáis, aquí tenemos el plano de proyección y los planos proyectantes perpendicularmente al plano caerían. Por eso se llama cilíndrica ortogonal. Pero también puede ocurrir el caso de que se dé la proyección cilíndrica oblicua. Si queréis, dejamos a un lado un momentito el ejemplo y os enseño cómo aparecería una proyección cilíndrica oblicua. Mirad, y con esto ya os enseño cómo podéis representar vosotros estos esquemas, puesto que tenéis que representarlos. Y además tendréis que ponerle pues todos los elementos que conllevan cada uno de ellos. Mirad, aquí tengo una línea, aquí con un ángulo el que vosotros queráis. Vamos a dibujar el plano de proyección. Evidentemente, una vez que marquemos las líneas horizontal y la oblicua, tenemos que mantener el paralelismo. Aquí tendríamos lo que se llama plano de proyección. Este sería el plano de proyección. Bien, luego tendríamos pues un objeto. Un objeto que bien podría ser perfectamente pues un cuadrado. Eso representaría el objeto. Vale, pues una vez que nosotros nos hayamos situado ahí, fuera del plano de proyección, vamos a dibujar ese objeto. Aquí y paralelo aquí. Bien, así que tendríamos el objeto tridimensional. Tendríamos el plano de proyección. Bien, y si en este caso, en el caso anterior, decíamos que los rayos proyectantes van paralelos entre sí e inciden de manera perpendicular, también existe otra posibilidad, y es que sean paralelos pero inciden de manera oblicua con respecto al plano. En ese caso,
La proyección se llamaría proyección cilíndrica oblicua. Por lo tanto, nosotros aquí, cuando vayamos a dibujarle los rayos proyectantes, trabajamos en paralelo pero con el cuidado de darle a los rayos proyectantes una inclinación. Estos rayos deben de prolongarse y no quedar en los vértices del dibujo, puesto que esto viene desde el infinito. Ya sabéis que hay un foco, que es un punto impropio o centro de proyección. Luego los puntos no pueden salir de los 4 vértices del objeto, sino que tienen que prolongarse. Estos rayos que vienen desde el infinito van a incidir aquí sobre el plano y van a provocar aquí una silueta. Muy importante que tengáis en cuenta el paralelismo. Bien, ahora terminamos marcando la proyección porque realmente es este el resultado que obtenemos. Aquí estaría A', porque aquí está A, aquí estaría B', aquí estaría C' y aquí estaría D'. Es importante que ustedes rayen con líneas paralelas la proyección. Aquí la tenéis. Se trata de una proyección cilíndrica, puesto que los rayos proyectantes son paralelos entre sí, pero la diferencia con el ejercicio anterior es que aquí los rayos proyectantes son oblicuos con respecto al plano de proyección. Así que tenemos esta posición, si es cilíndrica oblicua, o esta posición, si es cilíndrica ortogonal. Bien, yo os he enseñado cómo se hace el esquema para la cilíndrica ortogonal. Igualmente se trabaja la cilíndrica ortogonal. Sí que aquí os estoy enseñando el otro tipo de proyección que ahora vamos a ver. Está muy completa, indicando todos los elementos, y yo lo que quiero es que este esquema de cilíndrica completéis qué tipo de proyección cilíndrica es, completéis si el foco es propio o impropio. Y aquí en este otro ejemplo os voy a pedir lo mismo, que le pongáis nombre a todos los elementos que intervienen en la proyección. Indicando también qué tipo de proyección cilíndrica es ella, es decir, que me completéis el esquema. Vale, vistas las dos modalidades que hay de proyección cilíndrica, que puede ser ortogonal o puede ser oblicua, pasamos al otro tipo de proyección que existe. El otro tipo de proyección que existe es la proyección cónica. ¿Cuándo es cónica? Cónica es cuando existe un centro de proyección o foco, que se llama también, y ese punto, centro de proyección o foco, es un punto propio, como es en este caso. De tal manera que desde ese punto propio van a partir los rayos proyectantes que van a ir pasando por el dibujo y que luego llegarán al plano de proyección generando la silueta o la proyección. Por la forma cónica que tiene, por ese motivo se le llama proyección cónica. También en algunos textos podéis encontrarla también con el nombre de proyección central. Bien, bueno, pues aquí tenéis proyección cónica, proyección cilíndrica ortogonal y proyección cilíndrica oblicua. No os olvidéis, vuelvo a insistiros en completarme estos esquemas indicándome cuál es el objeto, cuál es el foco, cuáles son los rayos proyectantes, cuál es el plano de proyección y cuál es la proyección. Quiero que me lo completéis
tipo de proyección y foco, si es un foco propio o impropio. Bien, pasamos ya a lo que se llaman los sistemas de representación. Hemos hecho una introducción a la geometría descriptiva, hemos visto cómo la geometría descriptiva nos va a permitir pasar de objetos de 3 dimensiones a objetos de 2 dimensiones, con estos esquemas que hemos visto anteriormente. Bien, hemos visto cómo muy importante en el mundo del diseño el uso de esta geometría descriptiva, importante porque existen unos modelos gráficos, es decir, unos diseños gráficos, unos dibujos previos a la construcción de objetos de nuestro entorno, y esos modelos gráficos están basados en el uso de la geometría descriptiva y dentro de la geometría descriptiva en el uso de los sistemas de representación. Entonces es importante que hablemos de los sistemas de representación que se fundamentan en la idea de proyección que hemos visto anteriormente. Vamos a definir qué es un sistema de representación. Los sistemas de representación se definen como el conjunto de elementos que permiten dibujar proyecciones de un cuerpo o de una figura del espacio en un plano y permiten pasar del objeto de 3 dimensiones, que es el que tenemos aquí, al mismo en 2 dimensiones, pero también a la inversa, pasamos del mundo bidimensional al tridimensional. Así que aquí nos encontramos con una característica propia de los sistemas de representación de todos ellos, que es la reversibilidad. Reversible. Yo puedo pasar de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones, pero también puedo pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones del objeto real. En este sentido, la geometría descriptiva ofrece diferentes sistemas de representación, diferentes modalidades de representar un objeto de 3 dimensiones sobre el formato del papel o sobre el plano, como estoy viendo aquí, varias modalidades, y a esas modalidades se les denomina sistemas de representación. Nos van a permitir obtener imágenes de un objeto sobre un plano de manera diversa. Es el mismo objeto, pero con distintas posibilidades. Cada sistema de representación tiene unas características específicas que lo hacen más apropiado o menos apropiado al fin que se le quiere dar a la representación del objeto. Bien, vamos a ver aquí las modalidades o los distintos sistemas de representación. Os voy a hacer un esquema y luego volveremos al dibujo anterior. Mirad, podemos encontrarnos, o hemos dicho que nos encontramos con unos sistemas de proyección. Hemos hablado de la proyección y hemos dicho que era una proyección, ¿sí? Dijimos que la proyección de un objeto es la representación de la silueta del mismo sobre un plano. Hemos hablado de los elementos que incluye una proyección, pero también hemos hablado de los tipos de proyección, ¿vale? Entonces tenemos aquí sistemas de proyección. Hemos dicho que existían cilíndrica y cónica. Bien. Hemos visto con 2 ejemplos, con 3 ejemplos, con 3 esquemas, hemos visto estos sistemas de proyección. Hemos visto la cilíndrica que se divide en ortogonal y oblicua, y la cónica, que sencillamente, pues simplemente se llama así porque tiene su centro de proyección o foco en un punto propio y por su forma es cónica, ¿vale? Dentro de estos sistemas de representación que tenemos aquí, cilíndrico, ortogonal, cilíndrico, oblicuo o cónico,
Estas modalidades de proyección van a ser utilizadas en los sistemas de representación. Por lo tanto, vamos aquí a abrir otro bloque todo esto, como ya os he dicho, es lo que se llama la geometría descriptiva. Bien, tenemos aquí unos sistemas de representación de los que no hemos hablado todavía, pero vamos a verlos. Tenemos el sistema de planos acotados. Tenemos el sistema diédrico. Tanto el sistema de planos acotados como el sistema diédrico utilizan un tipo de proyección cilíndrica ortogonal, como estáis viendo ahí. Otro sistema más que vamos a dar y del que vamos a hablar, sistema axonométrico. Estoy segura de que estos sistemas, tanto diédrico como axonométrico, deben de sonaros porque en tecnología sé que trabajáis con planta, alzado y perfil de figura, y ya ahí, trabajando con planta, alzado y perfil de figura, estáis trabajando sistema diédrico y sistema axonométrico. Vale, bien, dentro del sistema axonométrico, ya cuando hablaba de la elipse, creo recordar que comentábamos aspectos, digamos, diversidad del sistema axonométrico. El sistema axonométrico puede ser dimétrico, tiene 3 modalidades, trimétrico, e isométrico. ¿Vale? Así que existen 3 modalidades de sistema axonométrico. Bien, pues estos 3 sistemas de representación, que vuelvo a repetir que son posibilidades que nosotros tenemos, o el conjunto de elementos que nos permiten dibujar las proyecciones de un objeto de la realidad sobre un plano, estos sistemas utilizan este tipo de proyección cilíndrica ortogonal. ¿Y en qué tipo o qué aplicaciones tienen estos sistemas? Es decir, ¿dónde o en qué tipo, en qué modalidad de diseño se trabaja con estos sistemas? Pues en el sistema de planos acotados se trabaja fundamentalmente en topografía. Ya hemos dicho que cada sistema de representación tiene una característica específica y que lo hacen más o menos apropiado al fin que se le va a dar a la representación del objeto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en topografía, nosotros estamos utilizando el sistema de planos acotados. En el mundo de la arquitectura, en el mundo de la ingeniería, en el mundo del diseño, se trabajan con sistema diédrico y sistema sonométrico en sus 3 modalidades. Así que la aplicación que tiene el sistema diédrico es en arquitectura, en ingeniería y en diseño. Bien, tenemos aquí también la proyección cilíndrica oblicua. La proyección cilíndrica oblicua, este tipo de proyección se utiliza en la perspectiva caballera, que ustedes también deben de conocer. Estoy segura que en tecnología la han trabajado y cuando llegue el momento y podamos verla, verán ustedes como sí que la conocen, ¿vale? ¿Y cuándo se utiliza la perspectiva caballera o este tipo de sistema de representación? Se suele utilizar en ingeniería, se suele utilizar en arquitectura y se suele utilizar en diseño.
Así que tenemos proyección cilíndrica ortogonal. Se emplea en el sistema de plano acotado, sistema diédrico y sistema axonométrico. Entendamos por proyección cilíndrica ortogonal esta que tenemos aquí. Así que sistema de planos acotados o el sistema de planos acotados, sistema diédrico y sistema axonométrico utiliza este tipo de proyecciones, ¿vale? Luego tenemos la perspectiva caballera. La perspectiva caballera utilizaba este tipo de proyección cilíndrica o oblicua. Esta se utiliza en perspectiva caballera. Y por último tenemos lo que es la proyección cónica. La proyección cónica que se utiliza solamente en... Ahí no hay modalidades. En la perspectiva cónica. Sistema cónico. Así que vean ustedes que tenemos sistema acotado, sistema diédrico, sistema axonométrico con 3 modalidades. Perspectiva caballera y perspectiva cónica. La perspectiva cónica, que utiliza proyecciones cónicas, como su nombre bien indica, se divide en 2 grandes bloques, que son la perspectiva cónica frontal y la perspectiva cónica oblicua. Así que hay 2 modalidades de perspectiva cónica, la frontal y la oblicua. ¿Y qué tipo de aplicación tiene o cuándo se utiliza este sistema de representación de perspectiva cónica? Pues se utiliza en arquitectura, se utiliza en decoración de interior y se utiliza también en escenografía, entre otros campos, puede tener más aplicaciones, pero básicamente las aplicaciones más usuales de estos sistemas de representación son estos que os he dispuesto yo aquí y que os he indicado. Bien, bueno, pues hemos hablado de lo que es la geometría descriptiva. Posteriormente hemos hablado de el fundamento o la base de la geometría descriptiva, que es la proyección. Hemos hablado de lo que es una proyección. Hemos hablado también de los elementos que componen una proyección necesarios para que se produzca una proyección y lo hemos definido. A continuación hemos visto los tipos de proyecciones posibles, cilíndrica y cónica. Dentro de la cilíndrica, 2 tipos, ortogonal y oblicua. Hemos visto ejemplos de cada uno de ellos. De cónica solo existe una modalidad, proyección cónica. Diferencia entre la cilíndrica y la cónica, que en la cilíndrica el punto donde se encuentra el foco o el centro de proyección es un punto impropio, es decir, se encuentra en el infinito, y en el caso de la proyección cónica, el foco o centro de proyección es un punto propio y por su forma, por la forma que tiene, tanto desde el foco como con los rayos proyectantes, por esa forma cónica que tiene, por eso se le llama proyección cónica, o también en algunos textos podéis encontrarla como proyección central. Bien, a continuación hemos hablado de los sistemas de representación que se fundamentan en la idea de proyección. Todos ellos se fundamentan en la idea de proyección. Todos ellos utilizan un tipo de proyección. Hemos definido lo que son los sistemas de representación, que hemos dicho que son el conjunto de elementos que permiten dibujar proyecciones de una figura o cuerpo sobre un plano. Incluso al revés, restituirlo, es decir, pasar del plano al espacio. Hemos dicho que los sistemas de representación, que incluye la geometría descriptiva, son variados, son diversos, cada uno tiene unas características específicas y cada uno tiene una aplicación apropiada. Es decir, cuando nosotros necesitamos representar un plano de carretera, nosotros no iremos al sistema de planos acotados. Mientras que nosotros necesitamos representar un edificio,
iremos en busca de un sistema diédrico, de un sistema axonométrico, de una perspectiva caballera o de una perspectiva cónica. Quiero decir que cada uno de estos sistemas tiene una aplicación adecuada y dependiendo de la finalidad que tenga la representación del objeto que estamos realizando nosotros, pues dependiendo de la finalidad que tenga, utilizaremos uno u otro sistema de representación. Y por último, hemos visto este esquema donde estamos viendo las proyecciones, tipos de proyecciones que existen, cilíndrica, ortogonal y oblicua, proyección cónica, en función también del uso de un tipo de proyección u otra, los sistemas de representación que tenemos, los que se acogen a la proyección cilíndrica ortogonal, los que se acogen a proyección cilíndrica oblicua y el que se acoge a proyección cónica. Y hemos visto también el uso que tienen estos sistemas de representación, bien sea topografía, bien sea arquitectura, ingeniería o diseño. Bien, pues una vez visto esta introducción a lo que son los sistemas de representación, en el próximo vídeo vamos a ver y vamos a iniciarnos en el estudio del sistema diédrico.